El tiempo se mueve en ciclos, arrastrando consigo recuerdos y secretos que permanecen ocultos bajo las sombras de la historia. En el corazón de un bosque antiguo, donde los árboles susurran relatos de tiempos olvidados, se erige una fortaleza imponente, un monumento al misterio y a la grandeza de lo desconocido. Las leyendas que giran en torno a este lugar han sido susurradas de generación en generación, pero pocos se atreven a explorar sus profundidades. Las corrientes de la vida moderna apenas rozan su superficie y el mundo exterior parece lejano. Sin embargo, la curiosidad humana, insaciable y tenaz, ha llevado a un grupo de intrépidos aventureros a cruzar el umbral de lo que muchos consideran un territorio maldito, equipados con tecnología avanzada y un deseo ardiente de desentrañar lo oculto, se adentran en lo desconocido, ignorando las advertencias del pasado. En su búsqueda, el equipo se enfrenta a fuerzas que trascienden la comprensión humana, desafiando su valor y determinación. A medida que avanzan, la línea entre la realidad y la leyenda comienza a desdibujarse, y la historia que se despliega ante ellos podría no ser la que esperaban. En un mundo donde el conocimiento y el poder convergen, los límites de la humanidad serán puestos a prueba, y el destino de aquellos que se aventuran demasiado lejos podría ser irreversible. En el año 2050, el mundo había cambiado drásticamente. Las ciudades se alzaban como colosos de metal y luz, donde la tecnología dominaba cada aspecto de la vida humana. Sin embargo, en los rincones olvidados del planeta existían lugares que aún mantenían sus secretos escondidos, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Uno de esos lugares era el antiguo castillo de Zoltar, una majestuosa fortaleza enclavada en lo profundo de los bosques de Europa del Este, donde la leyenda decía que se albergaba un poder que podría cambiar el rumbo de la humanidad. Un grupo de exploradores, impulsado por la curiosidad y el deseo de descubrir, se preparaba para entrar en un mundo donde lo sobrenatural y lo desconocido aguardaban. El equipo de exploradores estaba compuesto por 5 miembros, cada uno con habilidades únicas. Alex, la líder del grupo, era una arqueóloga apasionada con un instinto innato para desenterrar lo oculto. Marco, el científico, había dedicado su vida a estudiar antiguas civilizaciones y sus tecnologías. Elena, la ingeniera, era una experta en construir y reparar dispositivos, siempre lista para afrontar cualquier desafío técnico. Raj, el experto en historia antigua, poseía un vasto conocimiento sobre mitos y leyendas, mientras que Sofía, la fotógrafa, se encargaba de documentar cada paso del viaje con su cámara. El día de su partida, la atmósfera estaba cargada de emoción y nerviosismo. Mientras se adentraban en el denso bosque, los árboles parecían susurrar secretos antiguos, y el sol apenas lograba filtrarse a través del follaje. Equipados con drones y dispositivos de comunicación de última generación, el equipo se sentía invencible, confiado en que la tecnología los protegería de cualquier peligro. Recuerden, este castillo es un lugar sagrado. Respetemos su historia, dijo Alex, su voz resonando entre los troncos de los árboles. La advertencia, aunque bien intencionada, no podía ocultar la creciente inquietud que se apoderaba de cada uno de ellos. Cuando finalmente llegaron al castillo, la imponente estructura se alzaba frente a ellos, cubierta de hiedra y sombras. Sus torres se elevaban hacia el cielo gris, como guardianes de un tiempo olvidado. Al cruzar el umbral de las puertas de madera ennegrecida, una sensación de frío les recorrió el cuerpo. El interior del castillo estaba en ruinas, con paredes cubiertas de polvo y telarañas, pero también había una belleza indescriptible en su decadencia. Mientras exploraban las estancias del castillo, el equipo encontró una gran sala adornada con tapices desgastados que contaban historias de antiguas batallas. Marco, entusiasmado, comenzó a examinar los grabados en las paredes.
Estos relieves parecen representar rituales antiguos. Tal vez nos ayuden a comprender mejor el propósito de este lugar, comentó, haciendo una anotación en su tablet. Elena activó un dispositivo que comenzó a escanear el ambiente. Este lugar está lleno de energía residual, dijo mirando la pantalla. Podría haber estado habitado por seres extraordinarios. Sofía, con su cámara en mano, capturaba la esencia del lugar, pero a medida que se adentraban más, comenzó a sentir una inquietante presencia. ¿Sienten eso?, preguntó mirando a su alrededor. Es como si el castillo estuviera vivo, como si nos estuviera observando. Raj, absorto en sus lecturas, levantó la vista y dijo: los mitos sobre este castillo son legendarios. Se dice que una criatura ancestral protege un secreto que podría cambiar el curso de la humanidad, pero nadie ha sobrevivido para contarlo. ¿Quién podría ser el guardián de un secreto tan poderoso?, se preguntó Alex, intrigada. Mientras hablaban, una sombra se movió en el fondo del castillo y un escalofrío recorrió sus espinas. Al entrar en una cámara principal, el grupo se encontró con una vasta sala que parecía flotar en el tiempo. Columnas de piedra se elevaban hacia el techo y un altar cubierto de polvo y telarañas se encontraba en el centro, como un monumento a lo que una vez fue. Los grabados en las paredes mostraban figuras encapuchadas realizando rituales en torno a un objeto brillante que descansaba sobre el altar. «Esto es increíble», murmuró Marco, acercándose al altar. «Si logramos descubrir qué hay aquí, podríamos cambiar la historia». Sin embargo, mientras se acercaban al altar, una sombra oscura se deslizó por el suelo, formando una figura imponente detrás de ellos. Con un rugido ensordecedor, el guardián del castillo apareció. Era una bestia enorme, con escamas negras que brillaban como el ónice y ojos que ardían como brasas. Su presencia era tanto aterradora como majestuosa. ¿Quiénes son los intrusos que se atreven a perturbar el sueño de los antiguos?, rugió el guardián, su voz resonando en cada rincón de la sala. «Venimos en paz», dijo Alex, intentando calmar a la bestia. «Solo buscamos conocer la historia de este lugar». «Hay secretos que la humanidad nunca debe conocer», respondió el guardián, su mirada feroz escaneando al grupo. «El conocimiento puede ser una carga tan pesada que la humanidad no está preparada para llevarla». El guardián se acercó al altar, tocando el objeto brillante con su garra. Un resplandor llenó la sala, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Los exploradores se sintieron atraídos hacia la luz, como si una fuerza invisible los empujara a acercarse. Sin previo aviso, el guardián desató un poder sobrenatural. Una onda de energía recorrió la sala, arrojando a los exploradores contra las paredes. Elena intentó usar un dispositivo para neutralizarlo, pero la tecnología falló ante la fuerza del guardián. Los muros parecían vibrar, resonando con un eco antiguo que contaba historias de destrucción. Uno a uno, los exploradores fueron eliminados. Marco fue el primero, atrapado por un tentáculo de sombras que lo absorbió. «¡No! ¡Marco!», gritó Sofía, pero fue demasiado tarde. La criatura, con un movimiento rápido, lo había atrapado y lo arrastró hacia la oscuridad. Elena, en un intento desesperado de salvar a sus compañeros, fue desintegrada por un rayo de energía que emergió de los ojos del guardián. La sala tembló y un grito de horror resonó en el aire. Raj y Sofía intentaron escapar, pero la bestia los persiguió sin piedad. Raj fue consumido por el horror que había despertado, atrapado en un torbellino de sombras. Sofía, en un último acto de valentía, tomó una fotografía del guardián antes de ser atrapada en la oscuridad. «¿Por qué estás haciendo esto?», suplicó Alex, desesperada. «Podemos ayudar, podemos aprender de la historia y cambiar nuestro destino». El guardián se detuvo,
la tensión en el aire palpable. A medida que la luz se desvanecía, Alex sintió que el tiempo se detenía. Los recuerdos de sus compañeros la inundaron y su determinación creció. No podemos ser los únicos que paguemos el precio de este secreto. El guardián parecía vacilar, pero su naturaleza primigenia le recordaba que su deber era proteger lo que estaba sellado. El conocimiento que buscan no es algo que deba ser compartido. Ha sido la causa de la caída de muchos, y hoy no serán la excepción. ¿Qué harías tú? ¿Mantener el secreto y permitir que otros sufran, o arriesgarte a que la humanidad crezca? Alex miró fijamente a los ojos del guardián, sintiendo una conexión ancestral. Hay secretos que no están destinados a ser revelados. A veces, la verdad puede ser más destructiva que la mentira. Respondió el guardián con voz grave. He jurado proteger este lugar. El costo es demasiado alto. Sin más opciones, Alex decidió confrontar al guardián. Si esto es lo que se necesita, yo estoy dispuesta a enfrentar cualquier cosa. Necesitamos aprender de nuestros errores. Con un rugido ensordecedor, el guardián desató una tormenta de energía. Un remolino de sombras y luz se desató en la cámara, atrapando a Alex en su interior. El eco de las almas de sus compañeros resonaba a su alrededor. Sus gritos de advertencia y desesperación llenaban el aire. La sala temblaba mientras Alex luchaba por mantenerse en pie. El guardián, con su poder desatado, la atacó una vez más. Alex sintió que su fuerza disminuía con cada golpe, pero su determinación no flaqueó. ¡No! ¡No dejaremos que esto termine así!, gritó, pero su voz se ahogó en el estruendo. El guardián la miró con una mezcla de respeto y tristeza. El destino de los mortales está marcado por su propia naturaleza. Ustedes han llegado demasiado lejos y ahora deberán enfrentar las consecuencias. No quiero que esto termine así. Hay que luchar juntos, suplicó Alex, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. En un último intento de salvar lo que quedaba de su equipo, Alex lanzó un grito de guerra. ¡Por ellos! ¡Por la verdad! El guardián imperturbable desató su furia. Una ola de energía oscura la envolvió y en un instante todo se volvió negro. Cuando la oscuridad se disipó, el castillo yacía en ruinas. La cámara había colapsado, los ecos de la lucha resonando en el silencio. La bestia, ahora sin su propósito, se desvaneció en la nada, llevando consigo el secreto que había jurado proteger. No quedó rastro de los exploradores. Sus cuerpos se perdieron en la oscuridad y el castillo de Zoltar se convirtió en un lugar aún más temido y olvidado. El castillo quedó en pie, cubierto de hiedra y sombras, su historia sellada en el tiempo. Las leyendas sobre el guardián continuaron, pero nadie volvería a acercarse. Aquellos que habían buscado la verdad se convirtieron en parte del mito, advertencias susurradas por los vientos que soplaban entre los árboles. Con el tiempo, el castillo de Zoltar fue reclamado por la naturaleza. Las raíces de los árboles se enredaron en sus muros, cubriendo los vestigios de una época pasada. El eco de la tragedia resonó en el silencio, recordando a las generaciones venideras que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Las almas de los exploradores perdidos quedaron atrapadas en el eco de la historia, sus susurros advirtiendo a quienes se atrevían a buscar. El castillo se convirtió en un monumento a lo que una vez fue y lo que nunca debería haber sido. Los años pasaron y la memoria de los exploradores se desvaneció. El castillo de Zoltar permaneció en pie, cubierto de vegetación y secretos olvidados. En el silencio del bosque solo quedaba el eco de su sacrificio, advirtiendo a quienes se atrevían a buscar lo que no estaba destinado a ser encontrado. El guardián aún vigilaba, consciente de que el equilibrio del poder siempre sería frágil. En las sombras del castillo, la historia se repitió,
y aquellos que se atrevieran a desafiar las fuerzas del destino tendrían que pagar el precio. La eternidad del conocimiento se había convertido en un legado de sombras, donde el guardián, implacable, aguardaba la llegada de nuevos exploradores dispuestos a desafiar el destino. Algunas verdades son demasiado peligrosas para ser reveladas. Resonaba en el aire, mientras el castillo guardaba su secreto, esperando el día en que la humanidad estuviera lista para enfrentarlo, aunque la realidad fuera que nadie sobreviviría para contarlo.